Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en nuestro Instituto Bíblico de la Gracia, para que podamos estudiar el libro de Apocalipsis. Un saludo de parte del pastor Juan José Zelaya Paredes, desde la República de El Salvador. Bienvenidos a nuestro instituto. Vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor que nos ilumine para entender este precioso libro. Señor, te damos gracias esta preciosa tarde por darme la oportunidad de estar aquí reunidos con mis hermanos de diferentes lugares donde nos escuchan, donde nos vean. Señor, te agradezco por darnos la oportunidad de poder llegar hasta ellos a través de este medio. Vamos a ver el libro de Apocalipsis versículo por versículo y pedimos tu ayuda. Pedimos que nos des esas fuerzas mentales para poder, Señor, ser fortalecidos y entendamos tu palabra. Gracias en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Agradezco a Dios por la oportunidad que Él me concede de estar aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a ir a la lección número 3 y es: ¿cómo puede usted conocer el futuro? Ese es el tema de nuestra lección en esta preciosa tarde. ¿Cómo puede usted conocer el futuro? Para ello vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Apocalipsis 1, del 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, hermanos. Hoy en día vemos muchos libros que llevan en su título la palabra Apocalipsis. Para el mundo, la palabra Apocalipsis quiere decir el fin. Pero en realidad, el verdadero significado de esta palabra es revelación. Si ustedes notan, hermanos,
Vean en el primer versículo. Pueden ver aquí la palabra la revelación. Aquí está en el primer versículo. Que significa desvelar o descubrir, ¿verdad? Muchos piensan que es un libro que no se puede entender en su forma gramatical, normal, histórica y literal. Pero en realidad, hermanos, sí se puede entender. Este no es un libro con significados ocultos, sino que fue diseñado por parte de Dios para ser entendido. Vamos a tratar de comprender el libro de Apocalipsis. Letra A. Introducción al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 1 al 20. Número 1. En sus folletos. El título de este libro es el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo. Ese es el título, hermano. No son las revelaciones, no, sino la revelación de Jesucristo. Porque aunque son muchos detalles, hermanos, es una sola revelación que Cristo dio a su iglesia. En particular fue dada a 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Pero es una sola revelación. Es la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que viene de parte de Jesús. Y también es acerca de Jesús y que pertenece a Jesús. ¿Me entienden? 2. En sus folletos, el propósito de este libro es mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra pronto quiere decir rápido. ¿Escucharon, hermano? Quiere decir rápido, pero también quiere decir inminente. ¿Entiendes? Alguien puede decir rápido, han pasado 2000 años. Pero la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y un año y 1000 años, perdón, como un día. Eso está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Entonces, en la economía de Dios, este libro se escribió hace 2 días. ¿Escucharon? Cuando Dios dice que las cosas pasarán pronto, hermanos, no, Él no está usando un reloj de 24 horas, sino su propio reloj. Por ejemplo, desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años. Desde Abraham hasta Cristo pasaron otros 2000 años. Y desde Cristo hasta nuestros días han pasado 2022 años aproximadamente. Interesante, hermano. Todavía tenemos 1000 años por delante que no se han cumplido. O sea, el reino de Cristo sobre la tierra. ¿Entienden? Posiblemente estamos en el 6º día. En el 6º día. Esperando el día de reposo de 1000 años. Dios puede tomarse otros 2000 años. Pero nosotros, queridos hermanos, debemos de vivir como si Cristo viniera mañana. ¿Me entienden? Muy bien. 3. La transmisión de este libro proviene de Dios a Jesucristo, a un ángel, a Juan y a nosotros.
Así es la transmisión de este libro. Dios al Padre, el Padre a Jesucristo, Jesucristo le transmite al ángel y el ángel le transmite a Juan y Juan nos transmite a nosotros. Muy bien. ¿Qué les parece? Nosotros somos sus siervos. Esta revelación se dio en 5 pasos. Dios el Padre, Jesucristo, un ángel, Juan y nosotros. La palabra ángel quiere decir mensajero. Puede ser un mensajero celestial o puede ser un mensajero humano. ¿Entiende? En un sentido general, cualquier persona que entrega un mensaje se convierte en un ángel. Es un mensajero. 4. La autenticidad del libro se demuestra en que es llamado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Veamos, hermanos, yo creo que aquí vamos versículo por versículo, ¿verdad? Estamos en el versículo 2. Ustedes vayan verificando que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Verdad? Muy bien. No es un sueño de un loco lo que está escrito aquí. Ni es un invento de Juan. Esta es la revelación auténtica de la palabra de Dios. Es la revelación de Jesucristo que fue dada por medio del Padre y es el testimonio de Jesucristo. O sea que algunos hermanos, algunas personas niegan, por ejemplo, la autenticidad de este libro como palabra de Dios. 5. La promesa de este libro es: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Esto está en el versículo 3, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, lo que aquí nos dice la Biblia. Esta promesa es distinta, es única. No hay otro libro que haga una promesa para leer este libro. Si quieres ser bendecido, lee Apocalipsis. Pero no es una bendición solo por leer, sino por guardar lo que este libro dice. Tristemente, hermanos, muchos pastores dicen que este libro no se puede leer porque es muy difícil de entender. Dicen, de todos modos, lo que va a suceder, va a suceder. Hermanos, no sé si ustedes están dispuestos a leer este libro y guardar lo que él nos dice. Pongan al margen, por favor, Apocalipsis 22:7. Al margen. Quiero leerles Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué les parece, hermano? Para guardar algo, hay que leerlo antes. Hay que estudiarlo. Hay que escudriñarlo, hermanos. Hay que escudriñar este libro. Bien. Hay que leerlo. Hay que escudriñarlo. 6. La naturaleza de este libro es que es llamada una profecía. Otros libros no son profecías porque no hablan del futuro, pero Apocalipsis sí es profecía. Estas profecías se van a cumplir un día en el futuro, hermanos. ¿Qué significa la palabra profecía? Bueno, significa predicar y también quiere decir predecir. Revelación tiene muchas predicciones. Muy bien. Por ejemplo,
quiero que veamos segunda de Pedro. Pongan al margen ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1, 16. Dice así, hasta el 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Imagínense, hermanos, qué maravilloso debió haber sido estar con Jesús y ver que el cielo se abre y oír la voz de Dios. Ha de haber sido maravilloso. Ha de haber sido una buena experiencia. Pero hay algo mejor que oír la voz de Dios del cielo, desde el cielo. Oigan bien. Sí, hay algo mejor. Hay algo mejor que oír la voz de Dios desde el cielo. Veamos el versículo 19. Siempre de segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bien, ¿qué les parece? Lo mejor para oír la voz es lo mejor de oír la voz de Dios desde el cielo es leer la Biblia, leer la palabra profética. Dice que es más segura, hermano. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, por eso cuando alguien viene y dice, anoche oí la voz de Dios, hermanos, debemos recordar que nosotros tenemos algo mejor que eso, la Biblia. Alguien que diga que anoche oyó la voz de Dios puede estar engañándonos, hermanos. Pero si lo leo en la Biblia, si sé que es la verdad confiable, porque es la palabra de Dios escrita para mí, hermanos, Pedro dice, tenemos una profecía, que es la Biblia, más segura que oír la voz del cielo. No debemos dejar que nos engañen. Lo más seguro no es oír la voz desde el cielo, aunque eso sería muy bueno, hermano. Pero lo más seguro es la palabra escrita de Dios. Eso es lo más seguro. 7. La importancia de este libro es porque el tiempo está cerca. Algunos dicen, bueno, pero ya pasaron 2000 años y nada ha pasado. Bueno, es verdad. Es verdad. Pero una cosa es segura, hermano. Sí, ya pasaron 2022 años, pero ahora está más cerca. Si Dios dijo hace 2000 años que estaba cerca, hoy está más cerca que nunca, hermanos. Vamos a ver qué dice Pedro. Vámonos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio.
y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Qué les parece? Mucha gente hoy en día pregunta y dice lo mismo. ¿Dónde está la promesa de su venida, de su segunda venida? ¿Dónde? Incluso, hermano, hay maestros de la Biblia, de muchas universidades cristianas, que ponen en duda este libro de Apocalipsis. Saben que después de la Segunda Guerra Mundial, muchas iglesias rechazaron el método de estudio bíblico dispensacional, hermano, porque muchos dijeron que Adolfo Hitler era el anticristo. Y cuando fallaron, dijeron que era mejor no estudiar la Biblia dispensacionalmente. Muy bien. El próximo evento que esperamos es el rapto. Dios tiene su reloj. Nosotros tenemos nuestro reloj. ¿Ya? Nosotros vemos que son muchos años los que han pasado, pero Dios tiene su reloj. Él ha prometido, Él va a venir en el momento exacto que Él ha decidido venir. 8. El escritor de este libro es el apóstol Juan. No hay duda. 9. Los destinatarios de este libro fueron las 7 iglesias de Asia Menor. En el versículo número 4 dice que ellos son los destinatarios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Muy bien. Las 7 iglesias de Asia Menor forman un círculo y Jesús en medio. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Jesucristo. Él tiene derecho a terminar con una iglesia local. ¿Me entienden? Estas eran iglesias reales, no eran imaginarias, eran reales, existieron. Iglesias, hermanos, establecidas en su mayoría por el apóstol Pablo. Tal vez no todas, pero sí la mayoría. Se cree que cuando Pablo estuvo en Éfeso enseñando, mucha gente llegaba del Asia Menor y creyeron en el evangelio. Cuando regresaban a sus ciudades, ellos establecían iglesias en otros lugares. Y así se fueron formando más iglesias. Estas iglesias, hermano, estas 7 iglesias, representan los diferentes estados de las iglesias hoy en día. Hay iglesias como Éfeso, hay iglesias como Filadelfia, hay iglesias como la de Esmirna, hay iglesias como la de Tiatira o Sardis, o Pérgamo, o la Odisea. ¿Me entienden? Aquí están estas 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Muy bien. Geográficamente estaban en Asia Menor. Jesucristo, a él rendían cuentas. Todas estas 7 iglesias a Jesucristo rendían cuentas. 10. El saludo de este libro consiste en gracia y paz de parte de la Trinidad. Gracia, hermanos, es un término griego que quiere decir favor inmerecido. Es un saludo hebreo. Este es un saludo y un deseo de Dios para la iglesia. ¿Ya? Muy bien. También aquí se describe a Jesucristo como el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Ya? También vemos los 7 espíritus.
que son 7 características del Espíritu Santo. Está en Isaías 11:2. Hay un solo Espíritu Santo que iba a reposar sobre Jesucristo con 7 características. Algunos piensan que son 7 ángeles, pero esa no es nuestra convicción. Entonces, el saludo viene de parte del Dios Trino. 11. La dedicación de este libro es para Jesucristo. Versículo 5. ¿Qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién debe recibir la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? ¿Una iglesia? No. ¿Una denominación? No. ¿Una organización? No. Es Jesucristo, el primogénito de los muertos. Se refiere al que él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Es cierto que Lázaro fue resucitado porque no es el primogénito de los muertos, porque él murió de nuevo. ¿Me entiende? Bien. Pregunta, ¿qué ha hecho Jesucristo por nosotros? Primero, nos amó. Su amor lo llevó a abrir sus brazos en la cruz para recibir a todo aquel que cree en él. Nos amó a pesar de nuestra condición, hermano. Somos pecadores sucios. No éramos dignos de que nos purificara, pero nos amó. ¿Me entiende? Nos amó. Muy bien. ¿Qué más? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. No había otro medio para salvarnos. La única manera era derramando su sangre para que nosotros quedáramos limpios. Esta purificación está disponible gratuitamente para todo aquel que cree. No tenemos que hacer una oración. No tenemos que levantar la mano. No tenemos que pasar al frente. No tenemos que ser bautizados. No tenemos que guardar la ley para ir al cielo. No tenemos que invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón. No tenemos que darle mi vida a Cristo. No, hermano. Solamente creer en Jesucristo. Si fuera por medio de obras humanas, podríamos pararnos en el cielo y decir, yo soy salvo porque tú moriste por mí y yo te ayudé. No, hermano. No. A Dios no le podemos ayudar. ¿Usted pudo ayudarle ahí en la cruz? Le hago la pregunta. ¿Pudo usted ayudarle a Jesús en la cruz? Yo creo que no pudo. Nadie pudo. ¿Qué se merece Jesucristo entonces? Nuestra alabanza, hermanos. Nuestra adoración, ¿verdad? 12. El tema de este libro está centrado en la verdad de que Jesucristo ha de venir de nuevo. Versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Hermanos, Daniel 7:13. Esta es una referencia de más de 400 referencias en el Antiguo Testamento de que él viene. En el libro de Apocalipsis, aquí es una palabra de ánimo para nosotros. Jesucristo viene, hermanos, viene. Él viene. ¿Qué diferencia hay de su primera venida? Bueno, su primera venida fue en la noche. Nadie estaba esperándole para que alguien lo recibiera. Tuvo que despertar a unos pastores. Su segunda venida
va a despertar, hermanos, a todo mundo. A todo mundo. ¿Me entienden? Y llorarán. Muchas personas llorarán. Su primera venida fue humilde. ¿Me entienden? Su primera venida fue humilde, hermano. Sin gloria. Su segunda venida será en gloria, refulgente. ¿Me entienden? Su primera venida, en su primera venida vino como oveja para dar su vida por nosotros. En su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá. Muy bien. 13. La persona principal de este libro es Jesucristo. ¿Escucharon, hermanos? Apocalipsis 1, 9 al 20. ¿Qué nos dice este pasaje? Bueno, leámoslo. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Buen pasaje. Estos versículos son una descripción increíble de la persona de Jesucristo. La Biblia habla por sí misma acerca de Jesucristo. Esta es una visión que Juan tuvo acerca de Jesucristo. Él no apareció como el humilde hombre que murió en la cruz. Aquí lo vemos como un rey con colores brillantes, como una persona increíble, como Dios. En este libro de Revelación vemos a Jesucristo, que será glorificado, es exaltado en el futuro. Pero aquí vemos a Jesucristo cómo lo verán en su segunda venida, con poder y gran gloria. Muy bien. ¿Cómo responde Juan a Jesucristo? Hermanos, ¿cómo responde Juan a Jesucristo? Pregunta. Bueno, cayó como muerto a los pies del Señor. Pero Jesús puso su diestra sobre él para poner mis manos sobre alguien que está en el suelo tirado. ¿Qué debo hacer? Ponerme de rodillas. Hermanos, no sé si ustedes están decaídos hoy. No sé. Pero Jesús nos está diciendo: no temas, levántate. Él todavía pone su diestra sobre sus siervos para darles ánimo.
Y Dios te puede dar ánimo en esta clase. ¿Me entiendes? Dios te puede dar ánimo. 14. El bosquejo inspirado de este libro se encuentra en Apocalipsis 1:19. Ahí se encuentra el bosquejo inspirado. Leamos juntos repetidamente este versículo. Juntos, ahí donde están ustedes. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este es el libro clave del libro. Perdón, el versículo clave del libro. Este versículo 19 es el bosquejo del libro. Está dividido en 3 partes. Primero, las cosas que has visto. Esto tiene que ver con, hermanos, sí, las cosas que has visto. Esto tiene que ver con el pasado. Él vio en el pasado, ¿verdad? La visión de Jesucristo. Es la visión de Jesucristo. En gloria. Esto abarca el capítulo 1. Miren. Así está bosquejado el libro. Escribe las cosas que ha visto, vio Juan en el pasado. Capítulo 1, ¿verdad? Las cosas que son, tienen que ver con cosas presentes. ¿Ya? ¿Qué vio Juan? Bueno, vio las 7 iglesias de Asia Menor. Es el capítulo 2 y 3, ¿verdad? 7 candeleros son las 7 iglesias que existían en el Asia Menor en aquel tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y las cosas que deben suceder en el futuro pronto empiezan del capítulo 4 al 22. Mire, hermano, las cosas que deben suceder. O sea, lo que viene en el futuro. Vienen los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de las copas. Viene la gran tribulación. Viene el Armagedón. ¿Entiendes? El Armagedón. Viene el anticristo. Muy bien. Gloria al Señor, hermanos, por esta lección número 3 que hemos iniciado del libro de Apocalipsis.